Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 19 de noviembre. Celebramos hoy en el día precisamente al santo profeta Abdías. El nombre Abdías se deriva del hebreo Obadiah, que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Abdías es el cuarto profeta menor y a quien se adjudica el más breve de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Contiene 21 versículos. El título del libro es dedicado al nombre del autor. Pidamos pues la poderosa intercesión del santo profeta Abdías. Hoy en la liturgia tomamos el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos afirmar sobre el texto que se nos da en este día? Primero, saber reconocer que el evangelista San Lucas es el evangelista de la misericordia. Por encima de los otros evangelios o libros del Nuevo Testamento, San Lucas la palabra misericordia la repite más de 20 veces en sus escritos, para que nos demos cuenta. Qué importante es saber que Jesús sigue teniendo misericordia de nosotros. Y dice hoy el texto cómo Jesús entró en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, dice el Señor. Qué importante es saber que Jesús está entre nosotros y sobre todo Jesús corrige nuestro camino, como corrigió a aquellos escribas, publicanos, fariseos que se encontraban en el templo y que también en otras ocasiones Jesús corrige. Jesús también corrige a aquellos que son cambistas y que se encuentran vendiendo todo tipo de animales y monedas allí fuera del templo. Jesús toma el celo por la casa de Dios nuestro Señor. Hoy la invitación se nos hace también para que cada uno de nosotros cuide ese templo que Dios nos ha dado. Jesús está cuidando el templo. Jesús echa fuera a todos aquellos que no le hacen bien al templo, a la casa de Dios. ¿Y cuál templo es también el que debo de cuidar? Pues el templo del Espíritu Santo, mi alma. Así es. Bueno, pues la invitación para que cuidemos nuestro corazón, nuestra alma, y no nos dejemos seducir por las vanidades de este mundo que a la larga son efímeras. Son tan leves que pues se van a destruir pronto. En cambio, nuestra fe es una fortaleza. Nuestra fe tiene que estar cimentada sobre piedra. Y como bien sabemos, en la persona de Cristo Jesús mismo. Hoy también al final va diciendo el texto, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, escribas y jefes del pueblo intentaban matarlo. Jesús enseñaba en el templo, dice hoy el texto bíblico. Bueno, hoy debemos de enseñar a todos, demostrar la palabra de Dios, que realmente Dios siga habitando en ustedes, que han aprendido de sus padres y de su mamá y de su papá el don de la fe. Hoy también le pedimos al Santísimo Sacramento que Él siga instruyéndonos, siga enseñándonos. Como dice el texto de este día, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, dice acá, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matar a Jesús, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo se estaba
poniendo pendiente de sus palabras. Bueno, pidámosle hoy a Jesús que nos ayude a tomar conciencia de las cosas. Pidámosle a Jesús también que nos ayude a ser testigos del amor de Dios, porque hemos en algún momento fallado, pero el Señor nos sigue llamando. Bueno, pues pidámosle a Jesús sacramentado que Él nos dé la fuerza que tanto anhela, que tanto necesita nuestra alma. ¿Para qué? Para ser felices. Hoy también, al observar las citas bíblicas, pues viene también a mi mente y corazón el hecho de que alguna de nuestras dificultades sea vencida por el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy Jesús sigue enseñando a su pueblo, sigue enseñando a su gente, sigue enseñando a su iglesia. Pues pidámosle al Señor que también nos siga enseñando a cada uno de nosotros. Así lo dice Jesús, enseñaba todos los días en el templo. Jesús sigue apareciéndose, sigue estando aquí atento. Dice hoy el texto, mi casa es casa de oración. Bueno, así es. Primero empezar por hacer un sacrificio en la oración. Claro que sí. Posteriormente también nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que Él siga escuchando los ruegos que ponemos delante suyo. Valdría la pena también saber que el texto de hoy tiene un comentario muy hermoso del Papa Francisco que a continuación quisiera tratar. Cuando Jesús fue al templo, dice el Papa, empezó a expulsar a los vendedores, los expulsó a todos. Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de bandidos. Los jefes del templo, los jefes de los sacerdotes y los escribas habían entrado en un proceso de degradación y habían convertido en impuro el templo. ¿Qué nos dice a los cristianos de hoy? El templo es un ícono, una imagen de la imagen que tenemos de Dios. Y la iglesia siempre, como lo aclaramos, siempre experimentará la tentación de la mundanidad y de un poder que no es el poder de Jesucristo. Entrar cuando nosotros decimos, vosotros habéis hecho aquí una cueva de bandidos, y cuando la iglesia entra en este proceso de degradación, el final es muy feo, dice el Papa, muy feo. Hoy hay mártires en la iglesia, más que en los primeros siglos. Nos hará bien pensar en ellos. Y también, dice hoy el Papa, específicamente sobre el tema que estamos tratando, pedir la gracia de no entrar nunca en este proceso de degradación hacia la mundanidad que nos conduce al apego del dinero y del poder. Esto lo dijo el Papa Francisco el 20 de noviembre del año 2015. Bueno, pues hoy encontramos también este significado que nos da el Papa Francisco y cómo se nos hace esa invitación a mejorar cada día. Bueno, pidámosle esto al Señor. Creo, pero ayúdame a mejorar cada día. Poco a poco le pedimos al Señor que nos vaya moldeando el alma para ser sencillos, humildes, sinceros y con un corazón dócil y generoso semejante al suyo. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga y hasta mañana.